Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Elf Evolution 900 FT 0W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo que vamos a analizar pertenece a la gama Evolution 900, que está considerada como una de las gamas más altas del fabricante Elf. Empezamos con la hoja de propiedades típicas que declara el fabricante. Indica que cumple de manera oficial la norma ACA 3B4 y API SLCF. En cuanto a homologaciones de constructor, homologa de manera oficialmente la norma de Mercedes-Benz 2295, retrocompatible donde se requiera la norma 2293, grupo BAG 50200 y 50500 y grupo Renault RN700. En cuanto a las propiedades físicas, el fabricante declara que tiene una viscosidad cinemática a 40 grados de 68,45, viscosidad cinemática a 100 grados 12,18 e índice de viscosidad 170, valores promedios comparados con otros 0W30 que llevamos visto hasta ahora. TBN, que es la alcalinidad que tiene el aceite, la capacidad de detergencia y neutralización, indica un valor de 8,8, no es excesivamente alto, tampoco es de los más bajos, pero sí que tratándose de una CA A3B4 Full SAP como es este caso, lo normal es que esté un poquito por encima. Punto de congelación 45 grados bajo cero y en cuanto al punto de inflamación con el vaso abierto, ASTM D92 indica un valor de 226 grados, valor promedio comparado con otros 0W30, aunque ahora más adelante nos vamos a llevar una pequeña sorpresa. Pasamos a la hoja MSDS, también conocida como hoja de seguridad. Aquí os va a chocar el logotipo de Total, pero bueno, si no lo sabéis, lo acabáis de descubrir, Total es dueña de Elf. En este tipo de documentos los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, tienen que indicar algunos tipos de compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Como tal, siempre recuerdo que aquí en esta hoja el fabricante no nos va a decir la receta del aceite, ya que no es el fin de este documento, pero sí que indica algunos códigos CAS, así como algunas concentraciones que nos pueden ayudar para intuir algunos tipos de compuestos que se han utilizado principalmente para la formulación de la base. En este caso indica un CAS 68037-01-4 con una concentración comprendida entre un 40 y un 50%, eso se trata de aceite base PAO, perteneciente al grupo 4. Indica otro CAS 72623-87-1 con una concentración comprendida entre un 20 y un 30%, eso se trata de aceite base HC que nos será bastante más familiar, perteneciente a las bases grupo 3. En los aceites lo que más vamos buscando y lo más interesante es utilizar aceites que lleven la máxima concentración de PAO posible. Comenzamos con los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados 69,13, viscosidad cinemática a 100 grados 12,22, prácticamente clavado lo que indica el fabricante. Índice de viscosidad 176, ha dado 6 puntos por encima de lo declarado, pero si bien es cierto que como este índice se toma cogiendo como referencia la viscosidad 40 grados y la viscosidad 100 grados y estos no coinciden plenamente con lo declarado por el fabricante, pues el índice de viscosidad varía un poco. TBN, que es la alcalinidad, la capacidad de detergencia y neutralización, ha dado un 9,35, prácticamente algo más de un punto y medio por encima de lo declarado por el fabricante. Con todo y con ello, tratándose de un aceite full SAPs que no tiene tantas limitaciones en cuanto a ceniza y azufre, es un valor promedio. En otros aceites más top, más gama alta, hemos visto TBN próximo a 13, pero 9,35 está bien. El TAN, que es la acidez que tiene el aceite, 1,63, valor promedio tratándose de un aceite full SAPs como es este caso. Aquí lo importante siempre es buscar que la diferencia entre el TBN y el TAN sea lo mayor posible. El TBN, conforme el aceite se vaya poniendo viejo, vayan pasando los kilómetros y las horas, vaya acumulando suciedad y ácido formado en la quema de combustible, se va a ir reduciendo progresivamente hasta un punto de que el TAN sea igual o superior al TBN, y ese sería el punto óptimo para realizar el cambio de aceite. Concentración de cenizas 1,09, relativamente bajo y más teniendo en cuenta que se trata de un aceite ACA A3B4 Full SAPs y API SL. Recordad, por ejemplo, los aceites Mid SAPs tienen un límite de 0,8 y los aceites Full SAPs tienen un límite de 1,6. 1,09 es un muy buen valor. Punto de congelación 58 grados bajo cero, un muy buen valor, muy por encima de lo que indica el fabricante, o bueno, mejor dicho, muy por debajo. El fabricante indica un punto de congelación de 45 grados bajo cero, aquí ha dado menos 58, señal inequívoca que para la formulación del aceite de esta base se ha utilizado
avanzado PAO. Punto de inflamación 240 grados, también un muy buen valor y más tratándose de un 0W30. El fabricante indica un valor de 226, aquí ha dado 240, es un muy buen dato. En cuanto a la capacidad de bombeo y el porcentaje de evaporación NOAC no se ha medido, pero tratándose de un aceite base PAO podemos entender que es relativamente bajo. Y en cuanto al azufre 0,267, también relativamente bajo tratándose de un aceite Full Saps API SL. ACEA3B4 como tal impone un límite máximo de 0,5 y en este caso da incluso por debajo del límite que impone ACEA-C para sus aceites Mid Saps, que es de 0,3. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática del canal no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos al paquete de aditivos. Molibdeno no se ha utilizado, hay fabricantes que sí lo utilizan, fabricantes que no, fabricantes que ponen muy poco, fabricantes que ponen muchísimo, eso va a elección de cada uno de ellos. El molibdeno hace de modificador de fricción, ayuda a reducir ligeramente el desgaste, así como el consumo del combustible y el sonido del motor. Fósforo y zinc juntos forman el ZDDP, 854 ppm, 1124, ayuda a reducir principalmente el desgaste, también hace de agente antioxidante. El fósforo se lleva una concentración media comparado con otros aceites y el zinc es ligeramente superior. Como norma general estamos acostumbrados a ver concentración entre 800 y 900 ppm. Boro 108 ppm, en este tipo de concentración lo más seguro que su función sea de dispersante, aunque cabe la posibilidad que se hayan utilizado distintos tipos de boro y ya sabéis, si no lo sabéis os recuerdo que en concentraciones pequeñas suele usarse el boro como dispersante y en concentraciones más elevadas otro tipo de boro que hace función de modificador de fricción, similar a lo que pudiera ser el molibdeno. Magnesio, que hace función de neutralizante y de detergente, 26 ppm, prácticamente homopático, y en cuanto al calcio, que también hace función de detergente y neutralizante, lleva 2440. Tratándose de un aceite ACEA A3B4 Full Saps es relativamente bajo. En otros aceites de este tipo dentro de la categoría ACEA A3B4 las concentraciones de calcio suelen estar en torno a 2600, 2700, 2900, 3200, 3500. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, no se ha medido y en cuanto al titanio tampoco se ha medido. Ambos tienen una función similar, hace función antidesgaste y antioxidante. No se ha medido, pero no me suena de que ELF lo llegue a utilizar en sus formulaciones. El wolframio sí lo hemos visto por ejemplo en el Moligen, en el 5W30 New Generation, y también es común verlo en algunos modelos gama alta de Ravenol. En cuanto al titanio es común verlo en algunos modelos de Castrolette Titanio. En cuanto al parámetro de oxidación de tan solo 10, con esto podemos deducir directa e indirectamente que para la formulación de la base de este aceite no se ha utilizado este. Pasamos a la hoja FT y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de base se ha utilizado para la formulación del aceite, así como también muy aproximadamente su concentración. Las dos crestas más importantes a las que tenemos que prestar especial atención, la cresta que se forma en torno a 1750, que suele ser indicador de uso de éster, en este caso da un pico muy bajo. Es posible que algunos de los aditivos que lleva el aceite vayan diluidos en base éster y de ahí queda ese pequeño pico, pero lo que es la base como tal no lleva éster. Y en cuanto a la siguiente cresta, también muy a tener en cuenta, la que se forma en torno a 722, está por encima de 1 y relativamente bastante por encima de 1. Con esto podemos deducir que, al igual que indica la hoja MSDS, el fabricante ha utilizado en la formulación de la base de este aceite una concentración aproximada de un 40-50% de PAO. Yo me inclinaría más por ese 50%. Bueno, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. A destacar la base utilizada, base PAO en torno a un 50%, eso no se ve a diario, es una muy buena base. Las características técnicas declaradas por el fabricante en cuanto a viscosidad muy fieles a lo que indica el fabricante en su ficha técnica. El TBN ha dado mejor puntuación, la concentración de cenizas es relativamente baja, baja concentración de azufre y en cuanto al punto de congelación e inflamación ha dado mucho mejor resultado que lo declarado por el fabricante. En cuanto al paquete de aditivos, no es lo más moderno que hemos visto hasta el día de hoy, pero es bastante completico y en general un buen aceite, no tiene ninguna carencia y las propiedades que tiene superan las declaradas por el fabricante, así que lo veo una buena opción. En cuanto al precio, pues el envase que se vende es en 4 litros o en 1 litro, en un envase de 5 litros no he encontrado
pero es posible que haya. Con todo y con ello, en alguna tienda online o a través de Buy, Amazon y demás, lo he visto el envase de 4 litros en torno a 38-40 euros, el envase de 1 litro en torno a 10 euros. En relación a la alta concentración de PAO, yo lo veo un aceite que está en su precio. Bien, y hasta aquí el final del vídeo. No quiero irme sin antes recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, abajo en la descripción te dejo el enlace. Es un grupo completamente público, puedes acceder para hablar todo lo relacionado con el mundo de los coches, del aceite, recambio, otros fluidos, ofertas que encuentres en alguna página web, algunos truquillos y prácticamente todo lo relacionado con el mundo de los coches. Acuérdate de compartir el vídeo y recomendarme si tienes algún amigo, familiar, compañero de trabajo que también sea aficionado al mundo del motor. Y sobre todo, si quieres seguir estando atento a todo lo relacionado con el mundo de los aceites del motor, suscríbete, dale a la campanilla. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.